Hola, superamigos. Aquí está tu amiguito del vecindario. Y hoy la misión es diferente. Nada de balancearse entre edificios ni pelear con villanos. Ahora toca relajarse. En este rinconcito especial, vamos a escuchar cuentos de superhéroes, llenos de aventuras suaves, con un toque de clase de inglés como a ti te gusta. Vas a aprender, soñar, y casi sin darte cuenta te vas a quedar dormido. Así que ponte el pijama, acomódate bien, porque cada historia aquí es como un superpoder secreto para ayudarte a descansar. Después de todo, hasta los héroes necesitan dormir, para estar listos para la batalla del día siguiente. Ven conmigo en esta misión nocturna. Vamos a escuchar, relajarnos y salvar tu sueño. Hola, pequeños aventureros. Hoy vamos a conocer la historia de algunos de nuestros héroes favoritos, que vivirán una gran aventura llena de emoción y aprendizaje. ¿Sabías que puedes aprender inglés mientras escuchas esta historia? Sí, porque nuestros héroes se harán preguntas muy especiales, y juntos descubriremos nuevas palabras en inglés de una forma súper divertida. Así que prepárense, acomódense en su lugar favorito y abran bien los oídos, porque esta historia los llevará a un mundo de acción, amistad y secretos por descubrir. Que empiece la aventura. Hola, pequeños aventureros. Hoy vamos a conocer la historia de una noche muy especial en la que nuestros héroes favoritos se reúnen en la Torre de los Vengadores. Es una velada mágica, llena de luces suaves, estrellas titilantes, y un ambiente tan relajado que parece sacado de un sueño, perfecto para aprender y descansar. Esa noche, la Torre de los Vengadores brillaba con un resplandor cálido y acogedor. Las grandes ventanas dejaban ver el cielo estrellado, y en sus pasillos se respiraba una paz inusual. En uno de los elegantes salones, Tony Stark, también conocido como Iron Man, estaba terminando de ajustar algunos de sus novedosos inventos. Con su sonrisa característica y rodeado de pantallas holográficas, Tony se preparaba para una pequeña aventura que, sin saberlo, traería consigo divertidas lecciones de inglés. De repente se oyó un suave golpe en la gran puerta principal. La figura que entraba con la misma sombra misteriosa que siempre rodea a Gotham llegaba sin hacer mucho ruido. Era Batman, el enigmático caballero oscuro, visitante especial en aquella noche mágica. Su llegada siempre ponía un toque de intriga y curiosidad, y esta ocasión no era la excepción. Tony se levantó del sillón y se acercó con una mezcla de sorpresa y alegría. «Batman, qué gusto verte en la Torre de los Vengadores», exclamó Tony con entusiasmo, extendiendo la mano en señal de bienvenida. «Stark, he venido porque necesito resolver un pequeño imprevisto», respondió Batman con voz pausada y segura. Se saludaron cordialmente y tras intercambiar algunas miradas cómplices, Batman se acercó a Tony y dijo: «Tony, ¿podrías prestarme tu carro? Necesito hacer una visita corta en la ciudad». Tony, siempre dispuesto a ayudar, sonrió y replicó: «Claro que sí, Batman, pero antes de hacerlo vamos a aprender algo divertido. Dime, ¿cómo se dice carro en inglés?» «Batmón, siempre tan...» «Preciso», pensó por un instante y luego respondió con firmeza: «Carro en inglés se dice car». «Exacto», respondió Tony con un guiño. «Entonces toma mi carro, úsalo con responsabilidad y regresa pronto». Con un breve asentimiento, Batman recogió las llaves y se despidió, saliendo sigilosamente de la torre. Mientras se alejaba por la vía, iluminada por la luna, el caballero oscuro se acomodaba en el carro, disfrutando del suave rugido del motor y de la brisa nocturna. Esa ruta le permitía repasar en su mente cada detalle de la noche, y en cada kilómetro se prometía a sí mismo recordar aquella palabra en inglés.
Un poco más tarde, mientras Batman recorría las calles tranquilas, en el interior de la torre se vivía otra pequeña anécdota. Tony, de regreso a su laboratorio, revisaba las nuevas aplicaciones de sus inventos cuando sonó el teléfono. Era Spider-Man, que se había quedado en la sala de estar probando algunos de los dispositivos de comunicación que Tony había diseñado. «¡Hey! Tony», saludó Spider-Man, con esa voz juvenil y llena de entusiasmo. «Tengo una duda. ¿Me podrías explicar cómo se dice teléfono en inglés?» Tony, riendo levemente ante la pregunta, respondió: «Claro, Peter. Teléfono en inglés se dice phone». «Genial», contestó Spider-Man. «Gracias, que a veces las palabras nuevas suenan tan divertidas». Así, en esa misma noche mágica, todos en la torre compartían risas y conocimientos sin perder la calma y el espíritu de aventura. Al cabo de un rato, Batman regresó con el carro, estacionándolo suavemente en el amplio estacionamiento de la torre. Tony lo esperaba en la entrada del laboratorio y al verlo, dijo: «¿Qué tal estuvo el paseo?» «Batman, muy bien, Tony. Usé el carro con gran cuidado y además pude practicar mi inglés», respondió Batman con una leve sonrisa. Entonces Tony agregó: «Antes de que te reúnas a descansar, dime, ¿cómo se dice prestado en inglés?» Batman se detuvo un momento, pensando cuidadosamente, y dijo: «Prestado, en inglés se dice borrowed». «Excelente, amigo», exclamó Tony. «Me alegra saber que además de proteger la noche, tú sigues aprendiendo algo nuevo cada día». Con el espíritu contento y la mente llena de nuevos conocimientos, Batman se dirigió hacia una sección oculta de la torre, reservada para momentos de descanso y meditación. La noche había sido tan especial que, a pesar de las aventuras y de los ingeniosos intercambios, el ambiente se mantenía tan sereno que parecía invitar a soñar. Poco a poco, mientras las luces se atenuaban y la música suave llenaba el aire, cada héroe se retiraba a su rincón, preparado para dejarse llevar por dulces sueños y pensamientos de futuros encuentros llenos de aprendizaje. Y así, queridos atentos amigos y pequeños aventureros, termina nuestro primer capítulo. Una noche mágica en la Torre de los Vengadores, en la que el valor, la amistad y el deseo de aprender se unieron para hacer de cada palabra un puente hacia un nuevo mundo. Recuerden siempre que cada aventura, por pequeña que parezca, es una oportunidad para descubrir algo nuevo. La incertidumbre crecía en la Torre de los Vengadores, mientras el grupo de héroes se adentraba en el oscuro corredor del ala oeste. El misterioso zumbido que había interrumpido la paz de la noche persistía, intensificándose a cada paso. Las luces de emergencia parpadeaban suavemente, y una sensación de expectación recorría cada rincón del pasillo. La atmósfera, cargada de energía y misterio, invitaba tanto al temor como a la curiosidad de los presentes. Tony Stark, con su característico aire de genialidad y preocupación, lideraba la marcha. Con la mano en el pecho de su chaqueta, repasaba en su mente todos los protocolos de seguridad. Aunque había disfrutado de las lecciones improvisadas del primer encuentro, ahora su enfoque era distinto: descubrir el origen de aquella anomalía y garantizar la seguridad de la torre. «Equipo, mantengamos la calma y estemos alerta», dijo Stark con voz firme. «Recuerden, lo importante es estar ready». Batman, siempre atento y en silencio, asintió. Con pasos medidos y mirada penetrante, él mismo realizaba un recorrido visual que le permitía identificar posibles trampas o dispositivos ocultos. Mientras tanto, Spider-Man se lanzaba con agilidad a través de pasillos adyacentes, buscando indicios o cables sueltos que pudieran estar causando la interferencia.
Al llegar a una puerta reforzada, ubicada en el extremo del corredor, Tony detuvo al equipo frente a ella. La puerta, adornada con inscripciones en metal y señales de tecnología de vanguardia, parecía guardar secretos que aún nadie había descifrado. El zumbido había aumentado su intensidad, reverberando a través de la estructura. Antes de abrirla, debo recordar una palabra importante, comentó Stark mirando a Batman. Dime, ¿cómo se dice puerta en inglés? Batman, sin titubear, respondió. Puerta en inglés se dice door. Tony asintió, complacido por la respuesta. Exacto. Ahora, con todos listos, abramos esta door a la verdad. Con la ayuda de algunos dispositivos portátiles y comandos en su consola, Stark comenzó a trabajar en la cerradura electrónica. La tensión era palpable. Cada segundo parecía estirarse, y en el ambiente se mezclaban sonidos mecanizados con el latido acelerado de los héroes. Finalmente, un leve clic resonó en el pasillo oscuro, y la puerta se abrió lentamente, revelando una sala oculta que despertaba asombro. Dentro, un laboratorio secreto se extendía a lo largo de la pared. En medio de una amalgama de antiguas, piezas mecánicas y modernas pantallas táctiles, el zumbido provenía de un generador de energía desconectado del sistema principal. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención del equipo fue un panel central que parecía controlar toda la instalación. Su superficie brillaba con una luz azulada, y en la pantalla se visualizaban datos encriptados. Veo que este lugar no es casualidad, comentó Batman examinando el panel con minuciosidad. Es parte de un sistema que alguien ha armado para manipular la energía de la torre Superman, que había volado brevemente para hacer un reconocimiento aéreo del edificio, aterrizó en silencio junto al grupo. Con voz pausada y resonante agregó: Esta instalación ha estado operando en secreto. Debemos descubrir quién está detrás de esto. Pero antes de continuar, ¿alguien me puede decir cómo se dice energía en inglés? T'Challa, quien había llegado con un equipo de apoyo de Wakanda, se adelantó. Energía, en inglés se dice energy. El equipo asintió, consolidando la lección y fortaleciendo el vínculo entre el aprendizaje y la misión. Con la integración perfecta de acción y conocimientos, Tony analizó el panel central. Sus dedos danzaron sobre la superficie holográfica mientras trazaba líneas de código y desactivaba temporariamente los sistemas de defensa del laboratorio. Lo que encuentro aquí es una señal clara de sabotaje, explicó Stark mirando a los demás. Alguien ha estado usando este laboratorio secundario para extraer datos y manipular la energía de la torre sin que nosotros lo supiéramos. Mientras continuaba trabajando, Natasha Romanoff y Clint Barton inspeccionaban otros rincones de la sala, asegurándose de que no había más dispositivos ocultos. Cada uno encontraba pequeños indicios: cables cruzados, microchips extraviados y mensajes cifrados en plataformas olvidadas. La meticulosa búsqueda era una danza coordinada donde el conocimiento tecnológico y la astucia se fusionaban para desenmascarar la verdad. En un rincón del laboratorio, Spider-Man encontró algo que parecía un manual antiguo, lleno de diagramas y notas en un idioma desconocido. Con asombro lo recogió y lo mostró a Tony. «Miren esto. Parece una especie de manual de instrucciones, pero con símbolos que mezclan ciencia moderna y detalles históricos. ¿Podría ser una pista para entender lo que sucede aquí?» Tony tomó el manual y lo examinó con detenimiento. Los símbolos sugerían la influencia de tecnología antigua en la configuración del panel central, lo que indicaba que el saboteador había estado combinando conocimientos de épocas pasadas con avances actuales. La colaboración del equipo en ese detalle era vital.
Para asegurarse de que todos comprendieran el contexto, Tony preguntó: «Antes de avanzar, ¿alguien sabe cómo se dice antiguo en inglés?». Natasha, con su usual precisión, contestó: «Antiguo en inglés se dice old». «Perfecto», comentó Tony. «La fusión de lo old y lo nuevo es la clave aquí. Debemos encontrar la forma de detener este sabotaje y restablecer el control de la torre». La tensión en la sala disminuía a medida que el equipo reunía cada pista y cada palabra aprendida. La lección del día se había integrado en la acción. Cada término aprendido abría una nueva puerta hacia la comprensión del problema. Con la información del manual y el panel central, Batman propuso una estrategia que involucraba tanto la reconfiguración del sistema como una vigilancia reforzada. En todo el edificio, la tarea no sería sencilla. El equipo debía descifrar un código que, si se activaba, podría reactivar el generador y causar inestabilidad en la torre. Aún así, la unión y la inteligencia colectiva de los héroes eran poderosas. Con determinación, Tony inició una nueva serie de comandos, mientras Batman y T'Challa se preparaban para supervisar la operación. En el ambiente se respiraba una sensación de urgencia y armonía. El peligro había sido identificado y ahora estaban listos para enfrentar el desafío. Recuerden, amigos, que cada palabra es una herramienta más para conquistar la adversidad, dijo Tony, mientras el panel mostraba lentamente señales de estabilización. Gracias a nuestra coordinación, estamos recuperando el control de esta energy destructiva. Con ese triunfo, el laboratorio dejó de zumbear con su impulso caótico y se sumergió en una calma reconfortante. El equipo había logrado detener el sabotaje y al mismo tiempo reforzar sus propios conocimientos. Cada héroe se encontraba más fuerte, no solo en combate, sino también en sabiduría, demostrando que la unión del aprender y la acción es la base de un futuro brillante. La anomalía había sido neutralizada, pero los indicios dejados por el saboteador sugerían que aquella noche apenas era el comienzo de un misterio mayor. Mientras salían del laboratorio secreto, la sensación en el aire era de desafío y esperanza. El conocimiento se había ganado otra victoria, y el equipo se preparaba para continuar su investigación en los siguientes capítulos. La calma aparente que siguió al enfrentamiento en el laboratorio había dejado tras de sí una inquietud latente. Mientras el equipo se dispersaba por la Torre de los Vengadores, Tony Stark sintió que algo aún no encajaba. Con la mente en ebullición y los datos del saboteador grabados en su memoria, decidió revisar nuevamente los planos de la torre. No tardó en descubrir una anomalía oculta en el diseño. Un pasadizo secreto, olvidado o deliberadamente oculto que conectaba áreas restringidas de la torre con un sector poco explorado. Intrigado, Stark llamó al equipo para reunirse en el centro neurálgico de la estructura. Batman llegó en silencio, su figura oscura recortada contra la luz artificial que emitían las consolas. Spider-Man, siempre inquieto y curioso, se apresuró a unirse a la convocatoria, mientras Natasha y Clint también se ubicaban en el lugar, alertas. Superman y T'Challa, encargados de brindar un apoyo rápido desde los cielos y desde Wakanda respectivamente, se mantenían atentos a cualquier señal inusual en la red de seguridad. «He estado revisando los planos», comenzó Stark, proyectando un holograma en la sala. «Y encontré algo sorprendente, un pasadizo secreto que conecta el ala oeste con una zona que no figura en los registros públicos de la torre». La sorpresa fue casi instantánea. Batman examinó el holograma con sus ojos afilados, buscando inconsistencias en las líneas y símbolos técnicos. «Eso tiene pinta de ser una ruta diseñada específicamente para el personal de confianza o para ocultar actividades»,
comentó en tono grave. Debemos investigarlo con cautela. Tony asintió y añadió. Exacto. Antes de explorar esta área, vamos a reforzar nuestro vocabulario. Necesito que me digan, ¿cómo se dice secreto en inglés? Después de un breve intercambio, Spider-Man saltó con entusiasmo. Secreto se dice secret. Stark sonrió, complacido por la respuesta. Con el conocimiento compartido y el ambiente, lleno de determinación, el grupo se dirigió hacia la zona indicada por el holograma. La entrada del pasadizo estaba oculta detrás de una gran librería ubicada en un ala menos transitada de la torre. Con movimientos precisos y silenciosos, Batman abrió la puerta oculta, revelando una estrecha escalera con un acabado de metal, envejecido y luces intermitentes, casi imperceptibles en la penumbra. La escalera descendía en espiral hacia lo profundo de la estructura. Cada escalón parecía resonar en el silencio, como si el pasado de la torre contuviera historias olvidadas. Con cuidado, el equipo comenzó a descender en formación. Tony, con su consola portátil en mano, registraba cada detalle: sistemas de seguridad, cámaras inactivas y registros de actividad que parecían no haber sido modificados en décadas. La tensión y la expectativa se mezclaban en el aire, creando un ambiente casi místico. Al llegar a la base de la escalera, se encontraron en un corredor de paredes de ladrillo y acero, iluminado únicamente por la luz parpadeante de un panel de emergencia. La atmósfera era fresca, distinta al calor tecnológico de la torre principal. Aquí, cada sonido se amplificaba: el eco de pasos firmes, el susurro de conversaciones bajas y el zumbido lejano de maquinaria olvidada. De repente, Natasha Romanoff, con su aguda percepción, se detuvo. «Escuchen», susurró. «Hay una especie de señal que emana de esa puerta al final del corredor. No es parte de la iluminación de emergencia». El equipo se acercó silenciosamente. Batman tomó el control de la situación y, con manos expertas, abrió la puerta lentamente. Detrás de ella se extendía una sala amplia, aunque en construcción, con cables expuestos y paneles de control antiguos mezclados con tecnología moderna. En el centro, una consola encendida mostraba un flujo constante de datos encriptados. La pantalla destellaba en colores intermitentes, como si estuviera viva, y de ella emanaba una vibración suave que recorría todo el recinto. Este lugar claramente fue utilizado antes de las transformaciones tecnológicas actuales, comentó T'Challa. Parece un centro de comando primitivo, pero con claros atisbos de modernización incorporada. Mientras examinaban la consola, Tony se acercó y empezó a revisar el código en la pantalla. Las líneas se mezclaban con símbolos arcanos y marcas, que evidenciaban una fusión deliberada entre lo antiguo y lo moderno. Estos datos indican que alguien ha estado operando en este pasadizo durante mucho tiempo, explicó Stark. Y lo peor es que el sistema permite actualizaciones automáticas, lo que implica que la sabiduría de este lugar sigue viva. Superman, quien había estado analizando la estructura desde arriba, se desplazó hasta el grupo y, con voz suave, dijo: «Antes de adentrarnos más en el misterio, repasemos otra palabra importante. ¿Cómo se dice pasadizo en inglés?» Spider-Man, siempre rápido, intervino con entusiasmo. Pasadizo en inglés se dice passage. Mientras el grupo asimilaba el término, Natasha se agachó junto a unos documentos viejos esparcidos sobre una mesa polvorienta. Con cuidado los examinó y notó fechas y nombres que parecían pertenecer a otra época. Estos documentos hablan de reuniones secretas y de planes que se remontan a décadas atrás. Observó, leyendo en voz baja. Es como si este lugar fuera un vestigio de una era en que se planeaban cosas en la sombra.
La sensación de intriga aumentaba en cada rincón del pasadizo. La consola central mostraba indicios de manipulación externa, y en un momento dado, Tony encontró un archivo que parecía haber sido actualizado recientemente. Con dedos ágiles, abrió el archivo y descubrió diagramas que integraban elementos históricos y tecnológicos. «Miren esto», dijo Tony señalando la pantalla. «Es un mapa de la torre, pero con rutas que nadie conocía. Parece que este pasadizo es solo la punta del iceberg». Mientras tanto, Batman se mantenía en una posición estratégica, observando los pasillos adyacentes. Sus sentidos estaban alerta, percibiendo incluso el más leve movimiento en la oscuridad. En ese ambiente silencioso, él preguntó: «Antes de continuar, ¿cómo se dice mapa en inglés?». Con voz controlada, Spider-Man respondió: «Mapa en inglés se dice map». La respuesta resonó en la sala, y cada miembro del equipo sintió que el conocimiento se entrelazaba con el misterio. El pasadizo no solo era un sitio lleno de secretos, sino también un aula improvisada en la que el inglés se convertía en una herramienta para descifrar el pasado y enfrentar el futuro. Tony continuó escaneando los datos, y pronto descubrió que el archivo contenía coordenadas y símbolos que apuntaban a una sala aún más oculta, supuestamente el núcleo de operaciones del saboteador. Si esta información es correcta, hay otra área a la que podemos acceder desde este pasadizo, comentó Stark. Este núcleo podría contener pistas sobre quién ha manipulado la energía de la torre y cuál es su verdadero objetivo. Con comunicación silenciosa, Batman, T'Challa y Superman se coordinaron para dividirse en equipos y explorar las distintas rutas que se abrían a partir del pasadizo. Natasha y Clint quedaron al frente de la seguridad para asegurar que nadie interrumpiera la operación. Mientras tanto, Tony y Spider-Man analizaron el sistema de la consola en busca de más detalles. Cada línea de código y cada imagen proyectada parecía contar una historia de conspiraciones antiguas y ambiciones renovadas. El ambiente se llenaba de expectación y a la vez de un aprendizaje colectivo que fortalecía el vínculo entre ellos. A lo largo del corredor, la penumbra se iba disipando gradualmente, dando paso a una zona iluminada por la luz tenue de unas lámparas de diseño retro que colgaban del techo. Allí, en una sala lateral, se encontró un pequeño escritorio con libros antiguos y un cuaderno de notas. Tony recogió el cuaderno y hojeó sus páginas gastadas. Entre garabatos y esquemas, descubrió que el autor había anotado cuidadosamente datos sobre el funcionamiento interno de la torre. «Este cuaderno es invaluable», murmuró Tony. «Contiene palabras y conceptos que fueron usados hace décadas para planificar una red de seguridad secreta. ¿Podrías decirme, Tony, cómo se dice cuaderno en inglés?», preguntó Batman, rompiendo la concentración. «Cuaderno, en inglés, se dice notebook», respondió Tony sin dudar. La mezcla de tecnología y antigüedad, de acción y enseñanza, hacía de este pasadizo un lugar fascinante y lleno de enigmas. Los héroes se adentraron en la nueva ruta, guiados por el mapa descubierto en el archivo y por las pistas del cuaderno. Cada paso los llevaba a zonas que parecían haberse detenido en el tiempo, pero que, a la vez, mostraban señales de reciente actividad. Al final del pasadizo se abrió una puerta metálica adornada con un elaborado grabado. La superficie de 1906. La puerta mostraba signos de desgaste, pero su diseño era tan meticuloso que parecía contar una historia de secretos y alianzas olvidadas. Batman se adelantó y con una mirada decidida dijo: «Esta parece la entrada a la cámara principal del núcleo de operaciones». Antes de que pusieran manos a la obra, Tony intervino. «Antes de abrirla, es vital que repasemos una última palabra. Dice, ¿cómo se dice entrada en inglés?».
En unísono, el equipo respondió. Entrada en inglés se dice entrance. Con la palabra en la mente, Batman introdujo el código que había recopilado y la puerta se abrió con un susurro metálico. Lo que encontraron detrás fue un espacio amplio y casi vacío, iluminado por una luz natural filtrada a través de vitrales antiguos. En el centro, un pedestal resaltaba con documentos y una consola de control, aparentemente preparada para registrar toda actividad. Cada héroe sintió que estaban a punto de descubrir la clave de un enigma largamente guardado. El pasadizo, y ahora la entrance al núcleo, se presentaba como una ventana al pasado que todavía influye en el presente. El espacio detrás de la puerta se reveló como una cámara amplia, donde la luz natural se colaba a través de vitrales de colores, pintando destellos sobre las superficies de metal y piedra. El pedestal en el centro, rodeado de documentos y una consola de control, parecía ser el corazón de un antiguo sistema de seguridad, ahora olvidado pero aún funcional en alguna medida. Los héroes se agruparon alrededor del pedestal, sus miradas fijas en los pergaminos y en la pantalla que emitía señales intermitentes. Batman se adelantó con cautela, examinando los documentos arrugados cuyos bordes parecían haber sido manipulados a lo largo del tiempo. Con voz baja y meditada comentó: estos papeles contienen registros de reuniones, decisiones estratégicas y hasta acuerdos secretos. Alguien dejó una huella en cada línea, y creo que parte de esta información puede explicarnos quién ha estado operando en la torre en las sombras. Tony Stark se inclinó sobre la consola, deslizándose entre líneas de código y gráficos, antiguos que se mezclaban con símbolos irreconocibles. Mientras sus dedos recorrían el panel, comentó con tono analítico: la fusión de datos modernos y registros históricos nos indica que este sistema fue actualizado varias veces, sin que nadie se diera cuenta. Cada actualización parece haber añadido nuevas capas de seguridad. Es como si alguien, en el transcurso del tiempo, quisiera que la verdad se quedara oculta, pero a la vez asegurara que la información se mantuviera accesible solo para quienes supieran cómo leerla. Spider-Man, con su energía habitual, revisó uno de los documentos y preguntó: ¿y cómo se dice documento en inglés? Sin interrumpir el análisis, Natasha asintió y respondió: documento en inglés se dice document. El repaso de palabras se había vuelto parte esencial de la estrategia. Mientras tanto, T'Challa observaba atentamente los vitrales y la arquitectura de la sala, percibiendo en los relieves detalles de una época pasada. Su voz, calma y autoritaria, emergió en la penumbra. Esta sala fue concebida para ser tanto un refugio como un centro de comando. La unión de tecnología, historia y sabiduría en este lugar nos brinda pistas sobre una conspiración que trasciende generaciones. Superman, que permanecía en un rincón examinando la integridad de la estructura, añadió: antes de proceder, necesito asegurarme de que entendamos todos los elementos que nos rodean. ¿Cómo se dice clave en inglés? Con naturalidad, Batman respondió: clave en inglés se dice key. Así, cada término aprendido se convertía en un eslabón que fortalecía su determinación. Tony, concentrado en el flujo de datos, descubrió un archivo digital que no coincidía con los registros manuales. Era una lista de coordenadas y nombres, escrita en un código que combinaba alfanuméricos modernos con símbolos arcaicos. Esto es extraordinario, comentó Stark en voz baja. Parece que alguien ha dejado pistas deliberadas para que aquellos que sepan cómo interpretarlas las encuentren. Natasha se acercó a la consola y la examinó detenidamente. El brillo de la pantalla mostraba protocolos de seguridad, pero también
Mensajes dispersos. Un mensaje en particular llamó su atención. Brillaba en la esquina inferior, como si quisiera pasar desapercibido. Con voz entrecortada, leyó en silencio: El conocimiento es el poder que no se puede robar. Sin apartar la mirada del mensaje, Batman reflexionó. Esta idea, tan simple y a la vez tan profunda, parece ser la firma de quien diseñó este sistema. Es como si hubiera querido recordarnos que la verdad, por muy antigua que sea, siempre se alzará para aquellos dispuestos a buscarla. La atmósfera en la sala se impregnaba de un eco del pasado. Cada palabra, cada símbolo, hablaba de luchas y alianzas que habían marcado épocas. Con el archivo digital abierto en la consola, Tony explicó: Tenemos la oportunidad de reconfigurar este sistema y, tal vez, de descubrir la identidad del saboteador. Necesitamos unir los fragmentos que encontramos aquí, cada documento, cada palabra, para armar el rompecabezas completo. Spider-Man, mientras observaba uno de los mapas que describía rutas y conexiones, se detuvo a preguntar: Cierto, ¿cómo se dice mapa en inglés? De inmediato Batman reiteró con seguridad: Mapa. En inglés se dice map. La respuesta resonó en la sala como una afirmación del progreso. A la luz de los vitrales, en medio de documentos y pantallas que parecían hablar en un lenguaje de secretos, los héroes se preparaban para seguir desentrañando el misterio. El pasadizo y la cámara oculta eran solo el comienzo de una historia que se extendía más allá de las paredes de la torre, conectando el pasado con el presente y mostrando que, incluso en la penumbra más densa, el conocimiento y la determinación pueden iluminar el camino. El grupo se adentró más en la cámara, donde la atmósfera parecía cargar secretos con el paso del tiempo. En una de las paredes laterales, descubrieron una especie de mural con inscripciones y dibujos que contaban la historia de antiguos pactos entre héroes y guardianes de un conocimiento olvidado. La luz intermitente de la consola hacía que los colores del mural se transformaran, revelando figuras y símbolos en una danza silenciosa. Tony observaba el mural con fascinación y comentó en voz baja que se trataba de un legado confuso, pero lleno de sabiduría, de aquellos que habían protegido la verdad con la esperanza de transmitirla a generaciones futuras. Mientras tanto, Batman indicó que había notado un compartimento oculto detrás de una sección del mural. Con manos cuidadosas, retiró una de las piezas decorativas y reveló una pequeña puerta secreta. Sin apuro, el equipo se reunió alrededor de la entrada oculta, consciente de que aquel hallazgo podía ser la clave para comprender el origen del sabotaje. Con la mirada fija en la puerta, Superman preguntó en tono reflexivo: ¿Cómo se dice oculto en inglés? En un murmullo casi imperceptible, Spider-Man respondió: Oculto en inglés se dice hidden. La respuesta resonó en la penumbra y dio paso a que Tony, con la ayuda de un dispositivo portátil, intentara descifrar el mecanismo de la cerradura. Cada intento, cada giro de la herramienta, producía un eco metálico en el reducido espacio. La cerradura, aunque antigua, mostraba indicios de haber sido modificada por manos expertas, combinando técnicas milenarias con ajustes tecnológicos modernos. La mezcla de lo viejo y lo nuevo parecía ser el sello distintivo del saboteador, quien había querido asegurarse de que solo aquellos que comprendieran el pasado pudieran acceder a la verdad. Con una serie de zumbidos y parpadeos en el panel de control, la cerradura finalmente cedió, permitiendo que la puerta secreta se abriera lentamente. Al otro lado, se extendía una sala diminuta, casi como un santuario, repleta de archivos, libros encuadernados en piel y dispositivos antiguos que aún conservaban la chispa de la innovación.
En el centro, sobre una mesa de roble desgastado por el tiempo, reposaba un objeto rectangular con inscripciones en varios idiomas. Los héroes se acercaron en silencio, sintiendo que cada paso los conducía a un descubrimiento crucial. Natasha tomó un documento enrollado con cuidado y lo desplegó sobre la mesa mientras Batman examinaba el objeto central. La información que emergía de aquellos textos hablaba de una conspiración expandida que trascendía el tiempo y el espacio. Tony, analizando los datos con su interfaz portátil, reveló que el objeto era, en realidad, una especie de caja de seguridad digital diseñada para guardar información vital. Antes de continuar, ¿cómo se dice caja en inglés?, preguntó Tony con tono inquisitivo. Sin vacilar, Batman respondió: caja en inglés se dice box. La información contenida en esa caja parecía fragmentos de un mensaje codificado, dispuesto en secciones que indicaban fechas, nombres y lugares. Spider-Man, con su mirada juvenil, comentó que esos datos podrían formar parte de una red aún mayor, destinada a proteger secretos de interés internacional. Mientras tanto, T'Challa estudiaba la estructura de la sala, notando que cada elemento estaba meticulosamente organizado, como si perteneciera a un sistema de almacenamiento que combinaba tecnología y tradición. Con determinación, Tony inició la transferencia de archivos desde la caja digital a su consola portátil. Las líneas de código se desplegaban en la pantalla y la imagen de un mapa antiguo comenzó a emerger. Este mapa mostraba rutas y conexiones entre diferentes edificios emblemáticos, algunas de las cuales coincidían con la posición de otras torres y fortalezas en la ciudad. La magnitud del hallazgo parecía revelar una red secreta, una coordinación planificada desde hace mucho tiempo por aquellos que, como guardianes, habían tomado la difícil responsabilidad del conocimiento. En medio de la tensión, Batman se detuvo y preguntó en voz baja, como solicitando a todos mantener la atención: ¿cómo se dice mapa en inglés? La respuesta llegó casi al unísono de un susurro coordinado: mapa. En inglés se dice map. La revelación del mapa generó una oleada de inquietud y asombro. Natasha, al observar uno de los puntos en el mapa, sugirió que podría tratarse de un centro de operaciones en desuso, olvidado por el tiempo pero vital para comprender las verdaderas intenciones del saboteador. Cada uno de los rostros iluminados por la pantalla expresaba la misma mezcla de sorpresa y determinación. La pieza central de la caja digital ya no era solo un relicario del pasado, sino un faro que invitaba a desentrañar una red compleja y oculta. La tensión se volvió palpable en el ambiente, pero también lo era una inquebrantable esperanza, la certeza de que cada palabra y cada fragmento de información les acercaba a la verdad. Mientras Tony seguía observando el código que corría por la consola, Batman y Superman intercambiaban miradas, dispuestos a actuar con la precisión que definía su legado. La sala, impregnada de historia y de un silencio expectante, se convirtió en el punto de partida para una nueva fase de la investigación, una que desvelaría conexiones sorprendentes entre el legado del pasado y los desafíos del presente. El equipo, unido y motivado por el descubrimiento, se preparaba para transferir la información vital a un centro seguro donde se pudiera analizar con detenimiento. Cada paso hacia ese objetivo era un recordatorio del poder del conocimiento y de la unión entre la experiencia antigua y la tecnología moderna. Con determinación creciente, las figuras se movían lentamente, dejando atrás la cámara como un testigo silencioso de la búsqueda interminable de la verdad. El equipo avanzó con cautela, llevando consigo la información recabada de la caja digital y el mapa antiguo. Con cada paso que daban, el ambiente se impregnaba de una tensión sutil,
como si cada rincón de la torre susurrara secretos olvidados que esperaban ser descifrados. Tony Stark condujo el análisis en tiempo real desde su consola portátil, mientras Batman y Superman se aseguraban de que en el entorno no se activaran alarmas inesperadas. Natasha y Clint revisaron los documentos desperdigados, buscando pistas en cada palabra y en cada símbolo, y Spider-Man se mantenía alerta, saltando de un lado a otro para vigilar posibles amenazas. A medida que se internaban en una sección lateral que parecía menos transitada, Tony descubrió otra serie de archivos que indicaban la existencia de una red de comunicación oculta dentro de la torre. Con la pantalla iluminada frente a él, analizó fragmentos de código y datos dispersos en un lenguaje híbrido, mezclando conceptos modernos con vestigios de una tecnología casi ancestral. Mientras tanto, Batman examinaba gráficos detallados del mapa que habían descargado, fijándose en rutas alternativas que conectaban diferentes sectores del edificio. Este sistema de rutas y protocolos no es casual, comentó Batman en tono bajo. Cada línea y cada punto coincide con símbolos que recordamos de viejos documentos de seguridad. Parece un plan meticuloso diseñado para mantener la información solo a los ojos de aquellos que verdaderamente supieran interpretarla. Spider-Man, con su tono siempre jovial y curioso, intervino mientras señalaba la pantalla de Tony. «Oigan, quien inventó esto debe haber sido un genio. Por cierto, ¿cómo se dice sistema en inglés?» Sin perder la cadencia de la investigación, Tony respondió rápidamente. «Sistema. En inglés se dice system». La respuesta de Tony sirvió para afianzar la conexión entre la misión y el aprendizaje. Cada palabra que se pronunciaba era un puente hacia una comprensión más profunda no solo de la tecnología, sino también del idioma que compartían. Con el mapa extendido frente a ellos, T'Challa señaló uno de los puntos marcados, un símbolo que parecía destacar entre el resto. «Miren este punto. Indica un posible centro de operaciones, probablemente inactivo desde hace años», explicó T'Challa. «Es como si hubiera un núcleo central, un lugar donde se concentraba la gestión de la energía y la información oculta». Natasha, recogiendo un pequeño cuaderno del que aún quedaban restos de tinta, leyó algunas líneas que describían reuniones y estrategias. Con voz serena, dijo: «Estos registros mencionan eventos que sucedieron hace décadas, pero reflejan métodos que todavía se usan hoy para proteger secretos importantes. Aquí se habla de un refugio seguro, donde la información vital se resguardaba para evitar que cayera en manos equivocadas». Batman asintió lentamente y de forma casi imperceptible comentó: «Sabemos que la seguridad es la clave de todo. ¿Cómo se dice seguridad en inglés?». Con tono decidido, Clint respondió: «Seguridad en inglés se dice security». El pequeño intercambio resonó en el silencio del pasadizo, reforzando la conexión entre cada detalle histórico y tecnológico. La imagen del mapa antiguo en 1906. La consola mostraba una serie de rutas y coordenadas que sugería la existencia de diversos nodos conectados entre sí en forma de red. Tony, sumido en la concentración, trazó con el dedo algunas de esas rutas en la pantalla y explicó: «Cada ruta en este map nos lleva a un punto donde se almacenaron datos críticos. Es probable que, en estos nodos, existan más pistas sobre quién o quiénes han manipulado este sistema a lo largo del tiempo». Mientras las miradas se cruzaban, la atmósfera se volvía casi palpable. La fusión entre el misterio ancestral y la modernidad tecnológica creaba un aura de desafío y descubrimiento. Superman, que se había mantenido en revisión constante desde una esquina elevada, observó las estructuras en el techo del corredor
y notó señales de desgaste en los pasillos que indicaban accesos poco utilizados. Con voz grave comentó: estos accesos secundarios fueron diseñados para conectar directamente con áreas críticas. Quizás allí se encuentre el corazón de toda esta conspiración. El equipo se preparó para adentrarse en uno de esos accesos. Caminaban con paso firme, balanceando la meticulosidad y la emoción de la búsqueda. La luz del pasadizo se suavizaba conforme se adentraban en áreas menos iluminadas, donde cada sombra parecía guardar un recuerdo del pasado. Tony, ahora completamente inmerso en los datos, detectó una anomalía en el flujo digital. Un archivo comprimido que parecía haber sido actualizado recientemente. Al abrirlo, reveló un conjunto de coordenadas junto con mensajes encriptados que, según los registros, contenían la palabra futuro escrita a lo largo de varias líneas. Aquí se menciona la palabra futuro una y otra vez, casi como una firma, dijo Tony mientras ajustaba los parámetros de decodificación. ¿Cómo se dice futuro en inglés?, preguntó misteriosamente Batman. Futuro en inglés se dice future, respondió con seguridad Superman. El eco de esa respuesta se mezcló con el suave zumbido de la maquinaria inactiva que aún persistía en algunos rincones, como si recordara una época de operaciones clandestinas. Con la información recién adquirida en la consola, el equipo decidió marcar esa coordenada en su mapa digital y planificar la siguiente fase: explorar uno de los nodos indicados, que, según el archivo, albergaba la clave principal de este enigmático sistema. El recorrido continuaba entre pasillos estrechos y cámaras olvidadas, donde cada superficie parecía impregnada de historias de antaño. Los detalles arquitectónicos, junto a la evidencia tecnológica, brindaban una narrativa compleja sobre cómo se había logrado unir el conocimiento del pasado con las herramientas del presente. Cada pequeño hallazgo reforzaba la convicción de que detrás de la apariencia de caos había un plan meticuloso, una red oculta que aún vibraba con la energía de aquellos que alguna vez quisieron proteger secretos poderosos. Con determinación creciente y con el mapa antiguo y los archivos, digitales como guía, el equipo se encaminó hacia un nuevo portal situado al final de un corredor lateral. La puerta, robusta y semioculta tras una pila de viejos contenedores metálicos, parecía ser la entrada al siguiente nodo del sistema. Sin dudar, Batman se acercó, y al inspeccionarla con sus agudos sentidos, comentó: esta puerta fue diseñada para ser impenetrable, pero sabemos que en la unión de lo antiguo y lo moderno existen vulnerabilidades. ¿Cómo se dice puede en inglés?, inquirió Tony, para recalcar un punto clave del procedimiento. Puede en inglés se dice can, respondió rápidamente Spider-Man, sumándose a la continuidad del aprendizaje. El ambiente se llenó de una silenciosa emoción mientras Tony conectaba su dispositivo a la cerradura electrónica de la puerta. Con cada comando emitido, la estructura metálica reaccionaba lentamente. Los datos transmitidos en la pantalla indicaban que el sistema era complejo, diseñado para frustrar a cualquier intruso, pero el equipo, armado con conocimiento y cautela, tenía la determinación de desvelar cada secreto. Las luces parpadearon y el sonido de mecanismos en movimiento llenó el espacio. Al finalizar el proceso, la puerta se abrió con un chirrido sutil, revelando el interior de otro nodo. Una sala en la que predominaban antiguos servidores, relieves de piedra y pantallas que mostraban mapas y registros en tiempo real. En aquel entorno se sentía una dualidad fascinante, la solidez del pasado y la fluidez del presente fundidos en un solo espacio. Cada miembro del equipo se posicionó estratégicamente para explorar la sala sin alterar los delicados sistemas que aún
Funcionaban. Mientras Batman y T'Challa inspeccionaban los dispositivos, Tony y Natasha comenzaron a registrar cada detalle en sus consolas. Superman se mantenía cerca de la entrada, vigilando los alrededores a fin de asegurar que ninguna fuerza externa perturbase la operación. La atmósfera era intensa. Cada latido parecía marcar el compás de una sinfonía oculta que se desplegaba ante ellos. Entre los registros digitales, Tony encontró un mensaje encriptado que repetía la palabra esperanza en intervalos regulares. Con un brillo fascinado en los ojos, comentó: "Este mensaje, a pesar de estar oculto, resuena con la noción de que siempre hay una luz en la oscuridad". ¿Y cómo se dice esperanza en inglés?, preguntó Batman, para reforzar el aprendizaje del momento. Esperanza en inglés se dice hope, respondió Natasha con convicción. El conjunto de pistas, el halo de misterio y el flujo de conocimientos se unían para formar una narrativa que trascendía lo meramente tecnológico. La sala estaba viva con el eco de aquellos que habían dejado su huella en forma de datos, palabras y símbolos. Cada elemento parecía instar al equipo a seguir adelante, a descubrir la historia completa de un sistema construido con la intención de proteger algo vital, algo que parecía impregnado en cada rincón del edificio. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por las lámparas tenues y los resplandores de las pantallas, creando una atmósfera mística que invitaba a la reflexión. Sin desviar la mirada, cada héroe interiorizó la importancia de lo que estaban a punto de revelar, sabiendo que cada pieza de información sumada a su vocabulario los acercaba a una verdad mayor. El recorrido por este nodo oculto no solo representaba un paso más en la investigación del sabotaje y la conspiración, sino que también era un recordatorio de que el conocimiento, en todas sus formas, puede ser la herramienta más poderosa para transformar la oscuridad en luz. El equipo avanzó por el corredor del nodo con una determinación renovada, mientras cada paso resonaba en los muros de piedra y metal que habían sido testigos de secretos olvidados. La luz difusa de las pantallas proyectaba sombras largas y danzantes que parecían contar historias antiguas, conectando lo palpable con lo invisible. Tony seguía analizando los datos extraídos de la consola, sumergido en la maraña de códigos y documentos digitalizados, que a pesar de su complejidad, iban desvelando una red de pistas que sugerían la existencia de un plan mucho mayor. Las coordenadas y diagramas se fusionaban en un mapa que trazaba rutas no solo físicas, sino también simbólicas, invitando al equipo a descifrar cada trazo con la misma pasión con la que se dedicaban a la misión. En un rincón de la sala, Batman examinaba minuciosamente un panel lateral decorado con inscripciones en un idioma casi olvidado, mientras Natasha y Clint recopilaban fragmentos dispersos de texto que parecían ser parte de un protocolo de seguridad ancestral. Cada nuevo hallazgo abría la puerta a breves intercambios en los que se aprovechaban para reforzar su vocabulario, integrando la palabra code para referirse a esos enigmáticos conjuntos de instrucciones y clue al identificar nuevas pistas en los documentos. Spider-Man, con su energía inagotable, se desplazaba ágilmente entre estantes y mesas, revisando manuales y libros encuadernados, y de vez en cuando preguntaba: ¿cómo se dice libro en inglés? A lo que la respuesta llegaba en un murmullo coordinado: book. Mientras la tensión se combinaba con la curiosidad, T'Challa lideraba una pequeña delegación hacia una zona del nodo que parecía contener un sistema de comunicación obsoleto, pero sorprendentemente funcional. Allí, en medio de cables entrelazados y piezas mecánicas que evocaban épocas pasadas, se encontraba una estación que emitía señales periódicas y de alguna manera parecía estar sincronizada con el latido mismo del edificio. Superman, siempre vigilante,
Inspeccionaba cada detalle para asegurarse de que la conexión con el exterior no fuera interceptada, y su mirada se posó sobre la estación con la determinación de descubrir su propósito. Con voz baja y grave, dijo: «Debemos aprender y entender cada elemento. ¿Cómo se dice señal en inglés?». La respuesta, nítida y segura, resonó en la habitación: «Signal». La simple respuesta parecía abrir una puerta a nuevas interpretaciones de lo que el nodo quería comunicar. El ambiente se llenaba de un sutil zumbido, casi como un murmullo colectivo, donde cada dispositivo, cada documento, cada palabra aprendida era parte de una sinfonía encubierta. Tony, absorto en la pantalla, comentó que la interconexión entre el pasado y el presente estaba marcada por la constante presencia de la palabra time, una referencia que recordaba que las huellas del pasado se mantenían vivas en cada rincón. Mientras tanto, Batman continuaba su búsqueda entre las sombras, descubriendo una serie de compartimentos secretos ocultos detrás de paneles giratorios, los cuales contenían objetos de importancia inexplicable. Unos medallones grabados con símbolos, algunos mapas antiguos y una serie de fotografías descoloridas que mostraban a figuras en trajes de época en posturas de estrategia. Cada uno de estos elementos se sumaba a un rompecabezas cuya imagen final parecía estar destinada a revelar la identidad de quienes habían orquestado el sabotaje y la forma en que habían conectado generaciones de conocimiento. La atmósfera en esa sala era densa y a la vez inspiradora, evocando la sensación de que el tiempo se había doblado sobre sí mismo para entregar un legado a aquellos valientes que se atrevieran a explorarlo. El sonido ocasional de un teclado, el parpadeo rítmico de las luces y el murmullo distante de una alarma olvidada creaban un fondo sonoro que, lejos de ser perturbador, parecía ritmar el avance pausado pero firme del equipo. En ese ambiente, Natasha, con una sonrisa sutil, recordó a los presentes la importancia del término knowledge, enfatizando que el verdadero poder residía en lo que cada uno podía aprender de los vestigios del pasado. Con la mente y el corazón alineados con esa misión, el equipo se dispuso a trasladar toda la información recopilada hacia un centro seguro dentro de la torre, donde podrían analizar cada detalle con cuidado. Cada objeto, cada registro, cada palabra aprendida se integraba en una narrativa que trascendía la simple búsqueda de pistas. Era una oda al conocimiento, a la unión de tiempos y a la fortaleza de la colaboración entre héroes. La sensación era tanta la de anticipación y de compromiso que los latidos se aceleraban, marcando el ritmo de una aventura que apenas comenzaba, en la que cada paso llevado a cabo por el equipo era tanto un avance físico como un viaje hacia la comprensión de un enigma mucho mayor. La convergencia de lo moderno y lo ancestral abría caminos insospechados, dejando entrever que, en algún lugar más profundo de la torre, aguardaba la revelación que daría significado a toda la investigación y a esa inquebrantable fe en que el conocimiento ilumina hasta los rincones más oscuros. Los héroes se adentraron en un corredor lateral, un pasillo estrecho cuyas paredes parecían resguardar memorias de incontables secretos. Las luces tenues proyectaban sombras que se entrelazaban con los restos de antiguas inscripciones grabadas en el metal oxidado, y cada paso resonaba como un eco del pasado. El ambiente estaba impregnado de realidades solapadas. La tecnología de vanguardia se fundía con vestigios de épocas olvidadas, formando un tapiz complejo y enigmático que invitaba a ser descifrado. Con cuidado, Tony trasladó los datos recopilados hacia una sala de análisis improvisada situada en una zona más segura de la torre. Allí, en un ambiente menos caótico, él y Natasha trabajaban en conjunto para intentar desentrañar la conexión entre los antiguos registros y los recientes
Incidentes de sabotaje. Las pantallas proyectaban imágenes y líneas de código que parecían contar la misma historia en múltiples lenguajes, mientras los demás miembros del equipo se mantenían en alerta, dispuestos a actuar ante cualquier señal de peligro. Mientras la consola parpadeaba con nuevos datos, Batman examinaba unos documentos que había recuperado de un compartimento olvidado. Los papeles estaban amarilleados por el tiempo y llenos de garabatos y notas al margen, casi como diarios personales de aquellos que habían manejado el sistema en el pasado. Con la precisión que lo caracterizaba, tomó uno de los documentos y empezó a relacionar las fechas con los eventos registrados en la consola. Cada coincidencia parecía ser una pista que conectaba el misterioso sabotaje con antiguas conspiraciones. Observó detenidamente un nombre que se repetía a lo largo de varias páginas y sin apartar la mirada murmuró: «Este nombre es la clave para comprender la magnitud de lo que tenemos entre manos». Spider-Man, que se había encargado de explorar una sección adyacente del nodo, regresó con una pila de manuales antiguos. Con entusiasmo, mostró uno de ellos a sus compañeros. Entre sus páginas, encontró ilustraciones de dispositivos y diagramas que explicaban cómo funcionaba la red de comunicaciones oculta de la torre. Al hojear las imágenes, se detuvo en una ilustración que representaba una especie de interfaz central y preguntó en voz baja para reforzar la memoria del equipo: «Recuerden que interfaz en inglés se dice interfase, un término que puede ayudarnos a entender mejor este manual». En ese momento, T'Challa había estado inspeccionando la estructura de la instalación, observando que algunas zonas habían sido modificadas para integrarse silenciosamente con la arquitectura original. Con una mirada reflexiva, señaló una sección de la pared donde unos paneles se fusionaban con relieves antiguos y explicó: «Este lugar no solo guarda secretos tecnológicos, también relata la historia de aquellos que alguna vez protegieron este edificio con honor. Cada símbolo es un recordatorio de un pacto de lealtad y valor, algo que ha perdurado a lo largo del tiempo». Superman, quien se había desplazado por un corredor cercano para evaluar posibles debilidades en la estructura, regresó con una expresión de preocupación encendida en sus ojos. Informó al equipo que había detectado fluctuaciones en el sistema de energía, fluctuaciones que coincidían con los registros del archivo digital. Con voz grave sugirió que el sabotaje no solo buscaba ocultar información, sino inyectar una inestabilidad intencionada en la infraestructura. Esta anomalía en el sistema podría ser la forma en que el saboteador pretende desestabilizar todo lo que hemos construido, comentó, enfatizando la importancia de cada dato. El ambiente se volvió aún más tenso a medida que se descubría que el archivo digital contenía referencias a un dispositivo oculto en lo más profundo de la torre que parecía coordinar la transferencia de datos entre los nodos de seguridad. Tony, con su habitual agilidad mental, se sumergió en la densa maraña de instrucciones. Cada comando y cada cifra parecían llevar consigo la promesa de revelar algo crucial. La consola mostró una serie de coordenadas precisas, y la imagen de un pequeño símbolo se entrelazó con ellas. Era un emblema que recordaba a una llave, símbolo de acceso y liberación de secretos. El equipo se reunió nuevamente, y en ese momento, Batman tomó la iniciativa de trazar mentalmente las rutas del edificio, relacionándolas con los puntos marcados en el archivo digital. Con voz serena pero firme, indicó que era hora de trasladarse de nuevo a otro sector para buscar el dispositivo en cuestión. Sin displicencia y sin perder el rigor en la misión, comenzaron a desplazarse por pasillos angostos, con el conocimiento que cada paso era un avance hacia lo desconocido. La residual vibración del dispositivo central aún se percibía en el aire como un latido lejano que marcaba el ritmo del misterio.
A lo largo de este recorrido, el ambiente se impregnaba de fragmentos del pasado y del presente. Las paredes parecían susurrar leyendas de traiciones y alianzas, mientras los vestigios tecnológicos daban pistas de un diseño que combinaba lo ancestral con métodos modernos de cifrado. La sinergia entre cada integrante se hacía evidente en el intercambio constante de palabras y en la reiteración de conceptos aprendidos, cada uno afianzando la idea de que el poder del conocimiento era la herramienta más imponente para desvelar la conspiración. En un tramo del corredor, obligados a detenerse frente a una puerta de seguridad reforzada, el equipo se preparó nuevamente, consciente de que lo mejor estaba por revelarse. Los rostros, iluminados por la luz tenue de las lámparas integradas en el techo, se mostraban serenos, pero llenos de expectativa. Tony, con su mirada fija en los códigos que pasaban raudos por su dispositivo, anunció que este último acceso podría ser la conexión directa con el núcleo del saboteador. La tensión alcanzaba su punto máximo mientras todos se posicionaban a escasos pasos de la puerta, listos para descifrar otro fragmento del enigma. Con determinación, se dispusieron a reintegrar cada hallazgo en el gran esquema que ya empezaba a perfilarse. La convergencia de la información, la precisión de los detalles y la unión tácita entre eras distantes y tecnologías emergentes pintaban un cuadro lleno de matices, en el que cada pieza encajaba en un rompecabezas diseñado para revelar la verdad. La sensación era de enfrentar no solo un obstáculo físico, sino una prueba de ingenio y perseverancia contra fuerzas que se habían ocultado durante muchos años, esperando el momento adecuado para emerger a la luz. El dispositivo central comenzó a emitir pulsos de luz que variaban en intensidad, revelando patrones de datos nunca antes vistos por el equipo. Las líneas de código se transformaban en gráficos y símbolos que parecían contar una historia oculta, una que trascendía el tiempo y unía épocas lejanas con el presente. Tony, con su mirada enfocada en la pantalla, introducía nuevos comandos mientras ajustaba la comunicación entre el dispositivo y sus propias herramientas. Cada destello revelaba pequeños fragmentos de una red tan compleja como elegante, y la atmósfera se impregnaba del murmullo incesante del conocimiento en formación. Batman observaba en silencio a su alrededor, analizando cada detalle de la sala con la precisión de un estratega. Sus ojos recorrían las inscripciones en las paredes, los relieves y las sombras que se entrelazaban con la tecnología, buscando conexiones que pudieran darle sentido a aquella amalgama de información antigua y moderna. En un momento de pausa, dirigió su atención hacia uno de los símbolos repetitivos que aparecía en la consola y preguntó en tono sereno: «Antes de continuar, confirmemos. ¿Cómo se dice símbolo en inglés?». Un murmullo dentro del grupo respondió con naturalidad: «Símbolo se dice symbol». Natasha se inclinó sobre un panel lateral que mostraba un registro detallado de fechas y eventos. Con cuidado, deslizó sus dedos por unas líneas garabateadas y comentó que algunos de esos eventos coincidían con momentos clave en la historia de la torre, como si alguien hubiera querido dejar una marca indeleble en el tejido del tiempo. Clint, a su lado, asintió mientras escudriñaba un documento particular en el que se mencionaban alianzas forjadas en la penumbra. La sinergia entre los datos digitales y los manuales físicos sugería la existencia de un protocolo secreto, el cual parecía haber estado en ejecución durante décadas, tal vez incluso siglos. Spider-Man, saltando ligeramente sobre una estructura colgante, encontró entre los escombros un pequeño dispositivo portátil cubierto de polvo y grafiti, pero sorprendentemente en funcionamiento. Con su entusiasmo característico, lo encendió y observó detenidamente sus pantallas diminutas, que mostraban imágenes en bucle de una época pasada. La emoción se reflejaba en su voz al comentar:
Miren este aparato. Es como si fuera una cápsula del tiempo tecnológica. ¿Cómo se dice aparato en inglés? De inmediato, la respuesta surgió con la coherencia familiar del grupo. Aparato, en inglés se dice device. Mientras tanto, T'Challa y Superman se encontraban revisando la integridad estructural de la sala principal. Los destellos azules y los parpadeos de las luces LED parecían sincronizarse con sus movimientos, creando un ambiente casi místico que recordaba a antiguas ceremonias de sabiduría. T'Challa, con voz reflexiva, propuso que ese dispositivo central y todos los fragmentos de información que estuvieran a su alcance constituían la clave para descifrar un código que iba más allá de simples números. Era un legado dejado por guardianes del conocimiento. Con su tono solemne, añadió: recordemos siempre que la verdadera fortaleza radica en la unión del pasado y el presente, en la capacidad de interpretar cada registro, como un mensaje vital. En ese instante, la consola emitió un pitido inusual y la imagen en la pantalla comenzó a reconfigurarse. Las coordenadas y los datos se reorganizaban en un patrón que sugería una conexión directa con un área remota de la torre, una zona que había permanecido aislada y en silencio hasta ese preciso momento. Tony dirigió su mirada hacia el mapa digital y señaló: estas coordenadas indican un nodo principal que todavía no hemos explorado. Es allí, en el corazón de la conspiración, donde reside el núcleo de la información oculta. Mientras hablaba, los datos punteaban la pantalla de manera intermitente, como si intentaran comunicarse, y en ese intercambio invisible se inscribían mensajes fragmentados de lo que parecía ser una advertencia y al mismo tiempo una invitación. La tensión se mezclaba con la esperanza, y cada miembro del equipo percibía que estaban al borde de un descubrimiento trascendental. Con el ánimo renovado y las mentes enfocadas, el equipo decidió preparar la travesía hacia esa zona misteriosa, reuniendo todo el material cifrado y los archivos que hubieran acumulado hasta el momento. Mientras se alistaban para trasladarse, Tony lanzó una mirada amplia a la sala, sabiendo que el conocimiento extraído de aquel entorno podría redefinir no solo su misión, sino también el destino de la propia Torre de los Vengadores. La fusión de técnicas, símbolos y registros extendía un puente entre lo remoto y lo inmediato, recordándoles a todos que la historia es un relato en constante evolución, a la espera de ser descubierto por aquellos que se atreven a aventurarse en sus laberintos. Los héroes, con el dispositivo central aún parpadeando en la pantalla, se prepararon para tomar la siguiente ruta. La consola mostró un patrón de coordenadas que parecía marcar un camino concreto en el mapa digital, uno que conducía a un sector de la torre casi olvidado, un núcleo relegado al silencio durante años. Con determinación, Tony inició la transferencia de los datos acumulados a un dispositivo portátil para analizarlos en mayor detalle en una ubicación menos vulnerable. La atmósfera se volvió casi palpable, rebosante de tensión y de la anticipación que solo se siente cuando se está al umbral de un descubrimiento crucial. El grupo se desplazó cuidadosamente por un estrecho corredor que conducía a un ascensor de servicio, el cual había sido modificado para soportar conexiones directas con las paredes altas y antiguas del edificio. Batman, siempre vigilante, encabezaba el recorrido, mientras Natasha y Clint formaban un escudo protector en la entrada para evitar cualquier infiltración. Spider-Man saltaba ágilmente entre cubículos abandonados y antiguos talleres, su mirada inquieta explorando cada rincón en busca de pistas que pudieran complementar el rompecabezas. Superman y T'Challa vigilaban desde puntos estratégicos, controlando los accesos y asegurando que las comunicaciones no interfirieran con la misión.
El elevador descendió lentamente, resonando en el eco metálico de la torre, hasta que se abrió en un nivel subterráneo que parecía haber permanecido intacto durante décadas. Al cruzar la puerta del ascensor, se encontraron en un vestíbulo de aspecto arcaico, en el que las paredes estaban revestidas de mármol desgastado y vitrales polvorientos dejaban filtrar una luz tenue y azulada. En ese ambiente, cada detalle parecía narrar historias de rutinas olvidadas y de guardianes que protegieron este lugar con celo. Tony se adelantó para examinar un panel integrado en la pared. Sus dedos recorrían la superficie lisa mientras el dispositivo portátil captaba datos en tiempo real. Con voz firme, comentó que el área contenía registros de antiguos protocolos de seguridad, cuyos algoritmos primitivos se entrelazaban con sistemas modernos de cifrado. Mientras avanzaban, Spider-Man encontró un mural pintado con símbolos y leyendas que parecían delinear las conexiones espirituales y tecnológicas del edificio. Al detenerse frente a una de las inscripciones, preguntó en voz baja: ¿cómo se dice mural en inglés? La respuesta, casi automática, surgió del grupo. Mural se dice mural. Sin perder el ritmo, el equipo se dispersó para explorar los distintos sectores del nivel subterráneo. Batman, liderando un pequeño grupo, descubrió una sala de control olvidada que contenía una serie de monitores antiguos. Las pantallas, aunque parpadeantes por el paso del tiempo, mostraban fragmentos de video y registros de audio que sugerían que esta sección había sido utilizada para monitorear actividades internas hace años. Con la precisión de un cirujano, Batman notó que en algunos de los videos se pronunciaba la palabra clave, en un contexto que indicaba instrucciones específicas para acceder a zonas restringidas. Recordó la importancia de cada término aprendido, reafirmando que este viaje era tanto físico como intelectual. En otro sector del subterráneo, Natasha encontró un antiguo armario de seguridad, cuyos compartimentos estaban decorados con sellos de cera y grabados en un estilo que mezclaba lo moderno con ceremonias de antaño. Dentro del armario, al margen de documentos y fotografías en blanco y negro, halló una pequeña llave de metal. Con voz suave pero segura, preguntó: ¿cómo se dice llave en inglés? Entre murmullos, la respuesta fue instantánea. Llave se dice key. Cada objeto hallado se transformaba en una pista vital que conectaba el legado del pasado con el misterio actual. Tony, analizando la llave con su dispositivo, dedujo que podía estar vinculada a uno de los compartimentos del sistema de archivo digital instalado en la sala central del nivel subterráneo. La clave numérica y los códigos que había descubierto anteriormente parecían tener relación directa con la disposición de los compartimentos en esa sala. Mientras tanto, Superman inspeccionaba las torres de ventilación y las rejas de hierro que adornaban el techo del vestíbulo, preocupado por una posible fluctuación en el suministro de energía que podría revelar la posición de espacios secretos. Con su voz grave, recalcó la importancia de mantener en constante comunicación y protección del conocimiento. La estabilidad de este sistema es fundamental para entender lo que se esconde aquí. Los datos recopilados por Tony revelaban que las coordenadas marcadas en el dispositivo central coincidían con un punto específico en el mapa del subterráneo, un nodo que parecía funcionar como un servidor de archivos y un centro nervioso de información antigua. Con el equipo reunido alrededor de un gran marco de concreto, Tony proyectó el mapa en la pared, desplegando rutas y puntos críticos identificados durante su recorrido. Cada línea y cada símbolo eran la amalgama de antiguos registros y de actualizaciones modernas, una convergencia que indicaba que en ese nodo
alguien había puesto especial empeño en fusionar el conocimiento de épocas pasadas con mecanismos tecnológicos de última generación. El grupo observó en silencio, asimilando la información como si cada dato resonara con la vibración de un secreto largamente guardado. Mientras analizaban el mapa, Batman trazó con el dedo una línea que conducía a un área en el extremo opuesto del subterráneo. Con la mirada fija en el punto señalado, comentó que allí se encontraba el núcleo del sabotaje, el epicentro, de las operaciones que, posiblemente, subvertían la seguridad de la torre. La determinación se condensó en cada palabra, cada gesto, reafirmando que el conocimiento y la unión eran las armas más poderosas para combatir la oscuridad. Con el mapa desplegado y las nuevas coordenadas en mano, el equipo se encaminó hacia el sector indicado, atravesando un laberinto de pasillos y túneles que retumbaban con la historia de la edificación. La conexión entre cada nodo parecía una red de palabras y números, un lenguaje cifrado que esperaba ser descifrado por aquellos que se atrevieran a aventurarse en lo desconocido. El ambiente estaba cargado de recuerdos del pasado y de retos, por venir, en donde cada respuesta podía abrir nuevas preguntas y cada descubrimiento era la semilla de una verdad mayor. Mientras se adentraban en el corredor, la luz tenue daba paso a una oscuridad intermitente que solo era rota por los destellos de dispositivos portátiles y el resplandor cálido de viejos monitores. En ese cruce entre épocas, el eco de cada palabra aprendida se convertía en una guía, un faro que iluminaba el camino hacia los secretos ocultos. Con cada paso, se acercaban al corazón del misterio, en un viaje en el que la fusión de lo antiguo y lo moderno era la clave para reescribir la historia que la torre parecía guardar celosamente. El equipo avanzaba con determinación hacia el sector señalado en el mapa digital, donde convergían las últimas pistas antes de enfrentar la confrontación final. El corredor se extendía en un laberinto subterráneo, cuyas paredes reflejaban la fusión de épocas. Inscripciones desgastadas por el tiempo se mezclaban con paneles táctiles recientes, y cada sombra evocaba historias de alianzas olvidadas y traiciones muy presentes. La energía contenida en el ambiente era casi tangible, como si cada paso resonara en un pasado que se rehusaba a desaparecer. Tony continuaba analizando los datos en su dispositivo portátil, conectando las coordenadas del mapa con antiguos registros digitales que había descargado del nodo central. Entre líneas de código y fragmentos de imágenes, emergía la figura de una red secreta que abarcaba siglos, un sistema de seguridad que, oculta a la vista, había sido manipulado y actualizado a lo largo del tiempo. Cada dato parecía susurrar la importancia del término history y del legado que esos guardianes del pasado habían querido preservar. Las cifras identificaban un punto en la torre, un área en la que la energía, cuidadosamente regulada, mantenía una estabilidad inusual que dejaba entrever la existencia de un sistema de defensa aún operativo. Mientras tanto, Batman lideraba un pequeño grupo por un corredor lateral, cuyos muros estaban adornados con relieves que contaban leyendas de honor y sacrificio. Con la mirada fija y la mente alerta, detectó en uno de los documentos que había encontrado referencias a un challenge muy singular. Una serie de pruebas que el saboteador había programado para seleccionar a aquellos dignos de conocer la verdad oculta. Sin detenerse, preguntó en voz baja, casi como para reafirmar el aprendizaje que siempre compartían. ¿Cómo se dice desafío en inglés? La respuesta fue inmediata y unánime. Challenge. Esa palabra, sencilla, pero poderosa, se convirtió en el mantra que impulsaba al equipo. Natasha y Clint, mientras revisaban más detenidamente los archivos físicos en una sala contigua, se encontraron con un cuaderno encuadernado en cuero,
en el que se esbozaban diagramas de un sistema de cámaras y sensores ocultos, así como notas que mencionaban defense, una palabra clave en la lucha contra la corrupción de la información. Cada anotación, cada trazo, resultaba en un recordatorio de que la seguridad no era solo un protocolo, sino un compromiso inquebrantable con la verdad. El ascensor de servicio, que los había transportado hasta ese nivel subterráneo, se había quedado grabado en la memoria de todos como el portador de secretos olvidados. Al salir, se encontraron en un amplio vestíbulo donde la luz filtrada por vitrales polvorientos creaba destellos que parecían cifrar mensajes en el aire. Sobre una gran mesa de mármol reposaba un dispositivo curvo cuya superficie brillaba con un resplandor azulado. Este aparato, identificado como un Control Unit del sistema central, era la interfaz que conectaba todos los nodos de la red secreta. Tony, con sus dedos danzando sobre el panel, introdujo secuencias de números y símbolos, tratando de sincronizar la información histórica con la tecnología moderna. Superman, que había vigorizado la vigilancia en los accesos, se unió al análisis con su voz grave y serena. Nuestra misión ahora depende de entender este unit. ¿Cómo se dice unidad en inglés? Una respuesta pausada confirmó que unidad se dice unit, y con esa confirmación se sintió que cada integrante del equipo se fortalecía en su propósito. Las luces del dispositivo comenzaron a parpadear con un ritmo casi musical, modulando los datos y proyectando un holograma en el centro de la sala. La imagen revelaba un complejo diagrama de la torre, integrado por rutas de energía, sensores residuales, y en el centro, una zona marcada con un símbolo icónico, una llave estilizada. La llave, repleta de matices antiguos y modernos, parecía indicar el punto en el que toda la red convergía y donde el saboteador había dejado su firma definitiva. Con la tensión en aumento, T'Challa tomó la iniciativa y sugirió dividir al equipo para cubrir más terreno. Mientras un grupo se dirigía de nuevo hacia el núcleo de la infraestructura para inspeccionar los nodos restantes, otro se quedaba para analizar en detalle la información del Control Unit. La coordinación resultaba esencial, pues cada fragmento de conocimiento adquirido fortalecía la intuición colectiva del equipo, facilitando la interpretación de mensajes encriptados y patrones que se repetían a lo largo de la historia de la torre. En una breve pausa para repasar algunos términos, Spider-Man, asentándose junto a los monitores, comentó: recuerden que truth en inglés significa truth. Es la esencia de este puzzle. Sus palabras, sencillas pero llenas de convicción, resonaron en la sala, recordándoles que el objetivo no era solo desmantelar un sabotaje, sino también iluminar la verdad oculta tras cada capa de seguridad y codificación. La convergencia de la información volvió a intensificarse cuando Tony detectó un cambio en el flujo de datos. El dispositivo central había desplazado la última parte del mensaje encriptado hacia un módulo que no figuraba en los esquemas originales. Las cifras se reorganizaban formando un patrón que, a simple vista, era impenetrable, pero que implicaba la existencia de un final code para desactivar la amenaza latente en la red. La adrenalina se apoderó del ambiente y en un susurro, cargado de expectativa, Batman declaró: estamos cerca de descifrar la última clave del enigma. Cada nueva palabra, cada símbolo, nos acerca un paso más a la verdadera identidad del saboteador y a la finalidad de este sistema. Los héroes se preparaban para lo que sería el último obstáculo antes de la confrontación definitiva. La intensidad del momento, marcada por datos que vibraban en la pantalla
y por la sinergia de voluntades dispuestas a arriesgarlo todo, transformaba el vestíbulo en un crisol de historia, tecnología y valor. La fusión de lo antiguo y lo moderno, del pasado y del futuro, se presentaba como la senda a transitar para restablecer la integridad de la torre y asegurar que ningún secreto quedara sepultado por la oscuridad. Cada latido, cada intercambio de palabras, era un paso firme en la dirección de una revelación que prometía cambiar el destino de quienes habían confiado en el poder del conocimiento. El equipo dio el último paso, superando el umbral del enigma y desvelando la verdad oculta que había permanecido oculta en lo más profundo de la torre. La energía de la antigua red se disipó, revelando conexiones entre el pasado y el presente, y dejando en claro que el poder del conocimiento y la unión de voluntades eran la clave para enfrentar cualquier adversidad. Tony Stark, con su ingenio habitual, concluyó el análisis finalizando la desactivación del sistema saboteador, mientras Batman y sus compañeros corroboraban meticulosamente cada dato. Los documentos antiguos y los registros digitales se unieron en una sinfonía de descubrimientos, haciendo evidente que la conspiración no había sido un acto aislado, sino parte de una red que se extendía a lo largo de la historia de la torre. Mientras, el dispositivo central dejaba de emitir pulsos y las pantallas volvían a la calma, el equipo sintió que, en ese momento, habían logrado no solo salvar la integridad del edificio, sino también honrar el legado de aquellos que, en tiempos pasados, velaron por la seguridad y el conocimiento. Cada palabra aprendida en inglés se transformó en un puente que unió la tradición con la modernidad, y cada desafío superado reafirmó la idea de que la unión y el aprendizaje constante son armas poderosas contra la oscuridad. A través de cada pasadizo, en cada símbolo y en cada cifra, la misión del equipo trascendió lo meramente tecnológico para convertirse en un viaje de descubrimiento personal y colectivo, un recordatorio de que el conocimiento siempre ilumina el camino hacia un futuro más brillante. Muchas gracias por acompañarnos en esta épica aventura llena de misterio, historia y sabiduría. Si disfrutaste de este relato y aprendiste algo nuevo, te invitamos a darle like y suscribirte para seguir explorando juntos nuevos secretos y conocimientos. Nos vemos en la próxima aventura. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.